Le coloqué a esta presentación aspectos bioéticos de la revolución digital y vamos entonces, pasarme la siguiente, por favor. Bueno, un poco en contexto, aunque hemos estado hablando de eso toda la mañana. El desarrollo del hombre se ha dividido en varias etapas. La primera, la revolución industrial, con la transformación económica y social y tecnológica debido a avances, por ejemplo, de las máquinas de vapor. Posteriormente, la revolución eléctrica, que a finales del siglo XIX ya se hizo masiva en calles, en viviendas, y eso también hubo una transformación y desarrollo del hombre hasta que llegamos a la revolución informática desde mediados del siglo XX, donde es, también es definida como la tercera revolución industrial porque nos ha cambiado la manera de pensar, de actuar y comunicarse y de trabajar como lo han mencionado antes. La siguiente, de esta revolución digital, específicamente en cuanto a comunicación, vemos que también fue evolucionando desde, se le dice que la primera gran revolución en cuanto a comunicación fue la invención de la imprenta en la época del Renacimiento, donde, pero la imprenta metálica móvil, porque eso permitió la reproducción del libro y una mayor divulgación de la información que hasta ese momento se encontraba en los monasterios, preservada allí, pero ya cuando se pudo imprimir, le dio una mayor divulgación. Saltamos grandemente al año 80, donde ya estamos definitivamente en la revolución informática. El Internet que ya se conocía llega al alcance de todos. Antes estaba reservado a grandes empresas, a la empresa militar, pero ya con eso también han mencionado ya la tercera revolución, la 3.0, donde se caracteriza por un alto valor y hay un carácter científico y tecnológico profundo. Se menciona que la firma electrónica como una cosa distintiva, tanto así que cuando llegamos a la cuarta revolución, ya es la transformación digital 4.0, ya hay negocios que son 100% en líneas, los equipos inteligentes como los smartphones y cosas que ya han mencionado en la mañana de hoy, la ciencia de los datos, el manejo de gran cantidad de datos, la capacidad de aprendizaje de estos programas, todo eso estamos, ya lo ha quedado asentado en la mañana de hoy, ante una nueva y una gran biodiversidad. La siguiente. Entonces, el hecho es que Internet está en todo el mundo, como vemos también y han mencionado, de una forma discriminada. Vemos que Asia, Europa, Asia grandemente, Europa, Estados Unidos, Canadá con un 13%, y en la parte morada se refiere a Latinoamérica y el Caribe con un 10%. Estos son datos del 2022, no los tengo más recientes, pero sí, la siguiente, a inicios del 2024, se hablaba ya de que había 5.3 millones de usuarios, lo que representa el 66% de la población, y de ellos, las 7 utilizaban 7 horas en línea todos los días, gente que manifiesta lo que ustedes han estado diciendo, gente que está inmersa dentro de ese campo. El hecho entonces que se dice que el Internet es un gran ecosistema en el cual convive una gran cantidad de usuarios con diferentes niveles de conocimiento sobre cómo se utiliza la red y de allí los inconvenientes que han estado mencionando. La siguiente. Entonces, tenemos que las redes digitales deben ser vistas como una herramienta que es eficaz para compartir, difundir contenidos a una escala global, y eso es algo beneficioso, pero también ha traído un uso ilícito que cada vez es mayor, también manifestado por ustedes. De manera que estoy recogiendo lo dicho en la mañana. La siguiente. Entonces, podemos ver en este tema
de la era digital, 9 aspectos que quiero mencionar. Algunos ya han sido, voy a puntualizarlos porque ya han sido mencionados. La siguiente, el primero de ellos es la privacidad. En la siguiente lámina, Ah, perdón, es que pensaba que estabas en la misma. Sí, sí, está bien. Ajá. ok, que si lo definimos como el proceso de transferencia y recepción y conservación de información de carácter íntimo o privado entre mínimo 2 personas. Tenemos, como ven en la figura a la izquierda, hay una persona A, una persona B, que da su información, eh, da la información y ese es lo que se llama el entorno íntimo. ¿Qué pasa? ¿Qué riesgos se están viendo con la privacidad? Algunos ya mencionados por los compañeros, un mal uso de la tecnología, que hayan códigos maliciosos, malware, ciberataques, que haya campañas de ingeniería social, que haya información propia que cae en manos de terceros o que haya hurtos o pérdidas de dispositivos, como el más frecuente. La siguiente, entonces, los conflictos éticos que se están generando con este aspecto de privacidad es que Internet ha cambiado la expectativa de privacidad de nuevos datos. ¿Por qué? Porque tenemos un perfil en una red social que puede acceder muchas personas, porque se tiene un email, porque al hacer compras en línea ya usted tiene un rastro, deja un rastro en su perfil que puede ser localizado y seguido. Entonces, desde el punto de vista bioético, ¿qué es lo que podemos plantearnos? Bueno, ser prudente en el uso de la tecnología como en lo individual, ¿verdad? Y en cómo compartimos nuestra información. La siguiente, esto decía a nivel personal, pero a nivel de masas, el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos de la OEA, el 9 de abril, aprobó y publicó este, estos principios sobre la privacidad y protección de los datos personales. Esos 13 aspectos están contemplados y marca pautas a seguir en, para el respeto de la privacidad. Debo acotar que en la actualidad ni Bolivia, ni Paraguay, ni Venezuela son miembros de esta organización. Bueno, y los invito a leerla, a buscarla, y allí les dejo el enlace. La siguiente, eh, creo que ya todos lo saben, pero puntualizo aquí que Google almacena en el apartado Mi actividad todas sus acciones. Esta información no es pública y necesita que el usuario se registre para acceder a ella. Por lo tanto, se recomienda revisar periódicamente y comprobar que tiene los principios de privacidad adecuados para evitar acceso a terceros. A veces nos molestamos cuando Google comienza a enviar eh, correos de seguridad, pero la verdad es que tratando de que nosotros revisemos, chequemos eso, si se está respetando la privacidad de los datos que tenemos. La siguiente. El segundo aspecto es la propiedad intelectual. Em, Se dice que recibe todo contenido y publicado en el sitio web también recibe protección por derechos de autor. Y vamos a definir el derecho de autor como el derecho de los creadores sobre sus obras, sean libros, música, esculturas, películas, programas informáticos, bases de datos. Sobre todo lo que usted crea y publica, usted tiene derechos de autor. Lo siguiente. Hola. Ay, perdona. que me- Ajá, perdona, perdona, perdona. Ok. Entonces, el derecho comprende 3 aspectos. El moral, que es que siempre debe ser reconocido el autor porque protege la pertenencia del creador de su obra y por lo tanto es inalienable, imprescriptible e inembargable.
Por otro lado, está el derecho patrimonial, que es exclusivo del autor para explotar y sacar beneficio de su obra como quiera. Y finalmente, el derecho de explotación, que puede ser cedido a título gratuito o conceder una licencia de uso para un tercero. Y eso lo debe hacer el autor. Entonces, en Venezuela, el derecho de autor dura toda la vida y hasta 60 años después de la muerte, contados a partir del 1 de enero del año siguiente del fallecimiento. De manera que se cubre en un lapso bastante largo. La siguiente. Bien, como les decía, con este respeto del derecho, o que se busca tener el respeto de derechos de autor, por ejemplo, en WhatsApp, los programas informáticos y otros tipos de software, incluidos los juegos como Candy Crush, están protegidos como obras literarias en el marco del derecho de autor y reciben protección automática desde el momento en que son creados. Por otro lado, Facebook en su artículo 2 y YouTube en su artículo 6, a numeral C, dice que al inscribirse para utilizar una red social u otro tipo de plataforma digital, queda sujeto a sus condiciones de uso. Implica que usted concede a la plataforma o al servicio una licencia no exclusiva para utilizar su contenido conservando los derechos, de manera tal que las plataformas podrán tener derecho a utilizar el contenido que usted genere o publique, a menos que usted se tome en cuenta el tiempo para leer la letra pequeña y proceder en consecuencia. La siguiente. Fíjense que en Estados Unidos, en el año 2001, se crearon unas licencias llamadas como de Creative Commons con la finalidad de diseñar tecnologías y plataformas que permitieran compartir obras del ingenio humano, porque también no es ético tener publicaciones y no divulgar. Entonces, tanto en el área de ciencias, literarias o música, eh, estas licencias permitían a la sociedad de forma directa. Entonces, el derecho de autor se maneja dentro de, como ven a su izquierda, todos los derechos reservados, que lo vemos en los libros, los copyright, pero para balancear se creó un dominio público y se fue llamado en contradicción copyleft, que significa entonces dejar copiar. Entonces hay que estar atento a que en cuál de estas licencias está en lo que se ha diseñado para saber si podemos tener acceso o no. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el conflicto ético con relación al el derecho de autor? Bueno, que se ocurre el irrespeto a este derecho, bien sea por desconocimiento de que existe un derecho o por desconocimiento de las condiciones de uso. Y hay entonces también limitación de acceso a obras de interés. Entonces, ¿qué nos sugiere desde el punto de vista bioético? Tomar las medidas prácticas. Y a continuación presento algunas que nos indican los propios eh, directores de plataforma. En la siguiente. Espérate, aquí. Ajá. Entonces, para compartir sus obras por internet sin perder sus derechos, se utiliza este símbolo, que es una C encerrado en un círculo, que es el símbolo de copyright, junto a su nombre y al año de creación de la obra. Ya eso le da unas limitaciones. O incluir condiciones de uso. Por ejemplo, que usted permite a los visitantes que impriman su obra, poemas, dibujos, para uso privado, pero que prohíbe la venta de dichas obras sin su consentimiento. Si eso está escrito y usted consigue que la obra está a la venta, usted puede hacer una demanda. Pero si no hay nada escrito, esa persona lo toma y hace con ella lo que quiere. Por el otro lado, imprimir una copia con la fecha correspondiente y eso le sirve a usted de constancia de la misma en caso de que necesite probar que usted es la primera persona que publicó esa información en Internet. Eh,
les he colocado como referencia la página de la Organización Mundial de Derechos de Autor. La siguiente. Ok, un tercer aspecto es el acceso libre al libre conocimiento, lo que llamamos como Open Access, pero también hay un movimiento de ciencia abierta, Open Science, que permiten el acceso libre, gratuito, desde el primer momento que se genera el conocimiento difundido a través de las revistas científicas. Esto puede ser, dale un clic más, Gladys, por favor. ¿Que le dé, perdón? Dale como que lo fueras Más. a pasar, que falta ahí una imagen. Ah, perdón. Esta. Exacto. Ah, no, Entonces esa. tenemos, Ajá, esa. ajá. Tenemos que esas revistas científicas tienen dos rutas. La ruta de oro, o sea, porque está publicado en una revista que pudiera tener acceso o, o usted debe pagar para poder tener acceso. Y Ujú, la ruta verde, que es cuando se depositan versiones en un repositorio temático o institucional, lo cual le da más libertad de acceso. El hecho es que existe a nivel mundial casi 14.000 revistas de acceso abierto que son conocidas, o sea, que no son predadoras o depredadoras, son revistas formales. Y 70% de ellas son gratuitas, incluso para el autor, porque como saben, hay revistas donde se eh, paga el autor para que le publiquen y luego hay que pagar para ver el artículo, pero ujú, eso es otra área. Entonces, un último dato que he conseguido es que PubMed, sin embargo, a pesar de que ser un seguidor serio, él manifestó que de 0,02 al 0,2% de las revistas son fraudulentas. Y entonces eso es un problema que se está teniendo, como lo muestro a continuación, como una desventaja pues de este servicio que para países como nosotros nos salvó la vida. Si no tuviéramos este acceso al libre conocimiento, sí, sí, pásala, ujú, estaríamos en la edad de piedra. ujú, Entonces, fíjense, por eso se genera el conflicto, porque hay ventajas de la ciencia abierta. Nos da libertad para publicar, para acceder, para referir, para usar esa literatura que se está generando. También podemos tener visibilidad universal de lo que se está haciendo en el mundo sobre el tema que nos interesa. Y eso entonces nos lleva a que hay equidad en el acceso y en la publicación. Sin embargo, Rodríguez Yunta y Schul nos habla de desventajas también. Por ser un acceso libre, y creo que ahora les mando unas formas de publicación que se han dado, hay poca supervisión, por lo supervisión. tanto la confiabilidad entra en juego. También la relación cantidad versus calidad. Hay mucho publicado, pero no podemos hablar de la calidad como tal. Hay carencia de políticas de arbitraje. Por supuesto, es más factible que se den situaciones de plagio y de Sí. conflicto de interés. Entonces allí, la consecuencia de todo esto ha sido la aparición de estas revistas que se llaman depredadoras, revistas de maletín, que donde aparecen, pero usted no tiene, como nos decía, creo que la profesora Ponte Sucre, no podemos saber la fuente real o la seriedad de la información que estamos recibiendo. La siguiente. Entonces, como lo ven en el cuadro negro, este es el lado oscuro del acceso abierto. Se llaman revistas depredadoras, espurias, falsas, piratas, revistas de maletín. Y una forma de de luchar contra esto es que existe el DOAC, que es el directorio de revistas indexadas. Si la revista indexada ha sido revisada, ha sido evaluada, es evaluada con cierta
regularidad, de manera que eso nos da cierta seguridad de que lo que estamos, la revista o el artículo que estamos bajando, si está dentro de estas listas, es seria por lo menos. Dejo aquí a mano derecha una referencia de este autor que nos habla con detalle de las revistas depredadoras. Él dice que son entidades que priorizan intereses particulares en perjuicio de valores académicos. Entonces, dan información falsa, se desvían de las buenas prácticas editoriales y de publicación y hay falta de transferencia. Yo no sé si a ustedes que les publican, pero a mí me pasa que yo todos los días recibo correos de revistas diciéndome que si quiero participar, que si yo escribí tal artículo, que interesante, que quieren saber de mí. Yo ni los abro, no, porque a veces son unas revistas que los nombres se parecen a revistas que uno ha utilizado. Hay que estar muy atento a eso. Y por eso, a continuación, eh, en la siguiente, les dejo esta guía que conseguí por internet, que nos dice una guía para identificar revistas depredadoras. ¿Ok? No, no lo vamos a leer, pero Y después cobran por publicar. sí, exacto. Y hay otros que usted envía el artículo y se queda esperando. Nunca ni le pagan ni lo publican. Entonces es una pérdida para el autor. La siguiente. Ay, perdón, se me fue. Ajá. Sí, porque la anterior he debido eliminarla. Bueno, un poco también se han dado simplemente porque cabe aquí mencionar que uno los llama nuevas tendencias, pero ya tienen un cierto tiempo, como son las revistas digitales, Twitter, que se convirtió también en un transmisor de información, pero también fueron apareciendo y se hicieron más evidentes a raíz de la pandemia. Por ejemplo, las preimpresiones, preprints, que son trabajos que no están arbitrados, por lo tanto tenemos que llamarlos manuscritos, que se publican y crecen con la crítica de personas que incluso no son del área, no son pares. Pero esto, entre la angustia de la pandemia, se utilizó mucho porque los laboratorios iban mandando resultados preliminares y otros laboratorios que estaban trabajando daban aporte y así se iba como conformando una línea de, de información, pero fíjense que no cumple con los requisitos de una publicación formal, pero como dice el doctor Tapia, esto llegó para quedarse, porque es una forma rápida de avance en algún conocimiento. Bueno, los podcasts, que ahorita están muy de moda, y transmitidos en línea, los natural briefing, que sí es algo más serio porque es como una reseña de noticias, de publicaciones, cada una incluye una cuidadosa selección de actualizaciones científicas más importantes de una fuente confiable y al fin de la reseña tiene el link para usted ir a la revista original, al artículo original. Eso por alguna razón me llegó uno y ahora me llega todos los días. A veces hay que también, es un bombardeo fuerte. Finalmente, en el año 2000 también se evidenció este plan S de Shock, que era una iniciativa para acceso abierto de publicaciones científicas. Surgió en Europa en el año 2018, específicamente en la revista Sun Europe, y ellos publican los trabajos en repositorios abiertos o en revistas disponibles. Y desde el 2020, como le digo, hay un acceso abierto a esto. La siguiente, bien, esa se me fue, esa la eliminé, o sea, la Sigo, cambié y no la entonces elimino. sigo. Sí, por Ajá. favor. Perdón, Ok, aquí. un cuarto aspecto es la libertad de expresión y la censura. Vamos a definir libertad de expresión como el derecho de todo ser humano de expresar sus opiniones y comunicarlas, sin temor a represalias, censuras o sanciones.
Y por otro lado, la censura se refiere a la intervención sobre el contenido, a la forma de una obra por razones morales, políticas, ideológicas, religiosas o de otro tipo. Entonces, debería haber un balance entre esto. Sin embargo, como nos muestra la siguiente, eh, la libertad de prensa, que es donde más se evidencia, y el libre acceso a la información y la libertad de expresión en Internet. Ellos no escapan a la censura, como bien lo sabemos. Pero en el área de las ciencias también se comenzó a dar algún tipo de censura o de exclusión, dependiendo de, por ejemplo, aspectos religiosos en algunos países. Entonces, la libertad de expresión en la ciencia se lo vieron en peligro y por eso nació una página web que llamaron Intelectual Dark, para que aquellos, por lo que leí era en el área de la física, aquellos artículos que algunas revistas clásicas no permitían su publicación, entonces aparecen en esta web, interna, Intelectual Dark Web. ¿Por qué ellos plantean que un artículo científico solo debería retirarse si se demuestra que se incumple con la integridad académica y no por las ideas que propone sin influencia política? Pero sin embargo, esto está ocurriendo. Lo siguiente, la siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el conflicto ético que se nos presenta con relación a la libertad de expresión? Bueno, como sabemos, se ven afectados muchos países del mundo. La lista que les muestro allí, sin estar nuestro país, específicamente en el área de prensa periodística, pero también se afectan los derechos humanos fundamentales, se afecta el derecho de difundir, buscar, recibir y acceder a información. En Internet abre la posibilidad de que se cometan cada vez más estos abusos y limitamos la expresión para proteger valores como son la autenticidad, la seguridad, la privacidad y la dignidad. La siguiente. Ok, ya una de las compañeras nos habló de identidad digital, que la identidad digital está compuesta por el nombre de usuario y contraseña, por las actividades de búsqueda en línea como transacciones electrónicas, su fecha de nacimiento, su historial médico, su historial de compra. Fíjense cómo se va reuniendo toda una serie de información con relación al usuario. Esa identidad es la identidad en el ciberespacio que pudiera proyectar más de una, que pudiera tener una como médico que es, o debería tenerla, una como médico, una en lo familiar, una en otra. Entonces, porque los datos del usuario en el mundo 2.0, todas sus acciones, opiniones, fotos, navegación, todo eso va a tener acceso. Entonces, las publicaciones que otros han hecho sobre usted también pueden tener acceso. Entonces, las áreas de interés son la seguridad y la privacidad. El año pasado, cuando vimos la parte de adolescencia, decíamos que si algún muchacho salen de paseo y uno de los muchachos cae en un pozo, por decir un ejemplo, eso quedaba la foto, quedaba como llamábamos el chalequeo y ya al final se olvidaba. Pero ahora con las redes no, enseguida que te toman una foto, todo el mundo, y lo vamos a ver en el foro de esta tarde también. La siguiente. Entonces, ¿cómo cuidar la identidad 2.0? Bueno, teniendo medidas básicas de seguridad de protección, como es revisar nuestro nombre para detectar si están siendo utilizados indebidamente, limitar la información ofrecida en las redes sociales. Yo me quedo loca como ahora hoy está en la misa. La gente está tomando fotos, es una cosa impresionante. Utilizar siempre contraseñas seguras para cambiarlas regularmente y cambiarlas regularmente. Sabemos que es un fastidio, pero es por nuestra protección. Por otro lado, no utilizar redes públicas o redes de Wi-Fi desprotegidas para la banca o correo propio.
espere llegar a su casa para hacer esos pagos. Evitar crisis de reputación con revisión continua, no vaya a ser mal utilizado su nombre, y se ha desarrollado lo que se llama normas de etiqueta en la red, que son llamadas las normas de netiqueta. Utilizarlas al opinar o participar en cualquier tipo de debate en la red. ¿Ok? Ujú. Eh, la siguiente. Ay, perdón, se me fue. Acá. Ok. Entonces, eh, específicamente en el área de salud, es fundamental la educación sobre el uso ético de las herramientas digitales para mantener un entorno respetuoso, seguro, no solo con el paciente, sino también con la sociedad y con colegas. Entonces, esto nos lo dijo Mario Patiño, actual decano de la facultad, en unas jornadas del IME, pero él posteriormente, y no lo coloqué aquí, disculpen, no lo publicó en la revista de Ética e Integridad Académica, que creo que ustedes ya tienen el acceso, en un artículo de En dos partes, sí, en dos dos revistas, partes. sí. Ujú, Él lo publica y da pautas de ujú. cómo utilizar las redes en el área de la relación profesional salud-paciente. Y nos llegó por las redes este manual de estilo para médicos y estudiantes de medicina, que es un poco una aproximación sobre el buen uso de las redes. Si no lo tienen, si no han tenido acceso a él, me dicen y yo se los envío. La siguiente. Bien. De este otro aspecto, que es el copiar y pegar, que lo hacíamos siempre, pero con el uso del ciberespacio ha aumentado y ha sido más eh, importante. Se dice, las empresas, hay instituciones tanto en Estados Unidos como en Europa que evalúan, hacen un seguimiento de esto y evalúan que hasta el 36% de los casos de fraude científico se deben a ciberplagio. Es, como pueden ver aquí a su izquierda, un fenómeno mundial. Se dice que China, Estados Unidos, Alemania y Japón son los países donde se ha demostrado más, pero los más estudiados, porque, porque hay en algunas partes no tenemos registro, pero que nos dice que desde el año 1975 esto se ha ido multiplicando por 10 cada vez. Por otro lado, Canavillas nos dice que el ciberplagio es una doble infracción, porque como muestran aquí la comiquita, usted está no solamente robando la idea, sino este, lo está presentando como propio, de manera que por eso es el doble engaño. Y quiero decirles aquí, porque nos hemos dado cuenta que hay desconocimiento. Hay gente que en pregrado no le hablaron, no lo sabe y cae en posibilidades de ciberplagio de forma inconsciente. Es lo que hemos registrado. Entonces, el hecho es que toda producción que usted haga es propia y por lo tanto debe ser referenciado. Si yo al grupo le doy 3 separatas para que escriban algo, cada uno de ustedes lo va a hacer con un enfoque diferente, porque ahí está eh, su forma propia, su visión, hasta dependiendo de la profesión que tiene. De manera tal que en un trabajo, hasta el marco teórico pero bueno, si estoy trabajando en el mismo tema, déjame, y ya está el marco teórico, son los mismos autores que yo voy a revisar, déjame y lo tomo. Allí hay también un plagio, porque usted está y respetando a la persona que hizo la redacción. Lo que sí usted puede hacer es tomar las referencias, revisarlas y darle a usted su enfoque, pero siempre hay que referenciar al autor original. Y en la medida también existe formas de controlar el fraude
y nos dice Google Scholar que si uno como, y por eso es la importancia de la revisión por pares, si yo que conozco, que he estado leyendo también del tema, me parece que algo ya yo lo he revisado, yo coloco esa frase, esa oración entre comillas, y Google me permite, me va a decir si fue sacada textual de otra parte. Por lo tanto, es que hay que leer a los autores y parafrasear. Entonces, porque existen, como lo ven en este tercer cuadro, eh, este, programas que permiten identificar posibles plagios. La siguiente. Ay, perdón, se me fue. Ok. Ajá, esta. Bueno, ya hemos hablado de inteligencia artificial. Son herramientas, no podemos perder de vista eso. Todo debe ser corroborado. Ahorita hay programas para redacción, para análisis de resultados, para fotos, para muchas cosas necesarias dentro de la investigación. Pero, y más adelante les voy a decir, todo debe ser notificado. ¿Qué cosas hizo usted por inteligencia artificial? Y además debe corroborar. Por programas de inteligencia artificial se hacen hasta referencias y cuando usted las va a buscar no existen, son falsas. Entonces, y lo otro que quería mencionar, para cerrar todo lo que han dicho en la mañana de hoy, es que así como ha evolucionado la inteligencia artificial para hacer ese tipo de tareas, también ha desarrollado formas de detectar el plagio. Entonces, por ejemplo, eh, nos dice, con inteligencia artificial avanzada se puede detectar mínimas variaciones dentro del texto, incluidos caracteres ocultos y manipulados, múltiples formas de paráfrasis, contenido generado por inteligencia artificial, tipo GPT-4, BART, plagio de texto basado en imágenes, exponer los intentos de engañar al software de detección y plagio en el código fuente. De manera que todo va a la par en ese sentido. Lo siguiente. Entonces, el conflicto con el ciberplagio es el irrespeto al no citar a los autores de las obras, lo que sugiere entonces una falta de integridad académica y el aspecto bioético, que ya les he mencionado alguno, es respetar la autoría, incluso en el desarrollo del marco teórico, parafrasear a los autores leídos, siempre citar las fuentes primarias, presentar sus resultados positivos o no y sincerar la participación de los pares, que ahora hay unas revistas que expresamente lo preguntan. La siguiente. Ay, perdón, se me fue el dedo otra vez. Ok. Bueno, un séptimo punto es la infoxicación, eso sí no había mencionado en el día de hoy, que es la sobrecarga informacional que te impide profundizar los temas que abordas. Es un término que ya tiene unos cuantos años, se dice que Alfon Cornella lo acuñó en 1996 y Google lo llama la enfermedad digital del siglo XXI. Sí, 21. La Ujú. siguiente. Entonces, es una patología porque cursa con unos sintomatología característica. Es un síndrome, por lo tanto. Ineficiencia en el trabajo, lentitud en la toma de decisiones, falta de perspectiva, mayor tolerancia al error, confusión, ansiedad. ¿Y cuál es la prioridad? Establecer un objetivo claro, comenzar por lo pequeño, organizar los datos, y el efecto es que hay una gran cantidad de información que entonces, ante la incapacidad de manejarla, genera afecta la salud tanto física como emocional y para algunos es cuestión de tiempo y presentación más que una cuestión de datos reales. Entonces, el conflicto ético que se nos presenta con este término es que se atenta tanto contra la salud y la efectividad del trabajo.
porque no porque recopile más información, al final va a tener la capacidad de presentarlo adecuadamente. La siguiente. De la brecha digital se ha mencionado que puede ser entre personas, entre países, entre comunidades. Y si bien ya la UNESCO en el año 78 lo había comentado, Simon Moore eh, lo plantea, los clasifica de la siguiente forma. La brecha digital porque hay quienes tienen acceso y hay quienes no lo tienen. Los que saben utilizarlo y no lo saben, que ya lo fue mencionado esta mañana, y los que tienen buena conexión a Internet y los que no tienen conexión a Internet. De manera que aquí el conflicto ético está clarito, desigualdad e inequidad. La siguiente. Veo que hay preguntas, pero déjenme terminar para poder contestar. Finalmente, el control social, también ya lo hablaron en esta mañana, conjunto de medidas o normas o reglas explícitas e implícitas cuyo fin es mantener el orden social. Deberían haber sanciones administrativas, penales, religiosas o por costumbres de la familia o de un país, de manera tal que la red de la sociedad tiene una estructura social que requiere transformación del tiempo y de la cultura. La siguiente. Uy, se me fue. Ok. Ajá. Entonces también han hablado que es necesario pues el control de las redes sociales. Y este es un consultorio de psicopedagogía, nos dice varias cosas que creo que ninguno hacemos, pero lo plantea. Hay que identificar qué sentimiento genera su uso. ¿Es entrenamiento o Detenimiento. entretenimiento o escape? Hay que establecer los límites de uso. Debería haber horarios y tiempo. Debería haber una capacidad de autocontrol, capacidad de autorregulación. Ellos recomiendan responder los mensajes en momentos específicos del día. Mirar las notificaciones solo 3 veces al día y cambiar la configuración de silencio y desactivar los datos móviles. Eh, ¿Qué conflictos éticos nos trae entonces este control de las redes sociales? Bueno, que el no controlarla afecta la dignidad y la privacidad. Eh, ¿Por qué? Porque ocurre cosas que ya dijeron ustedes, acoso, relaciones de baja calidad, piratería y distracción en el trabajo. Hay hay sitios donde no le permite, de servicio, que no permiten a los empleados que tengan los Móviles. teléfonos. Ujú, Ujú. sí. La siguiente. Bueno, y entonces también se ha dicho, necesitamos regulaciones éticas y legales. Ya lo comentó alguien como iniciativa de la UNESCO. Se habla de la ética de la información o infoética, que serían entonces los principios éticos de las sociedades del conocimiento con base a la Declaración de los Derechos Humanos. Ya se dice que hay un antecedente desde el año 85 de que él hablaba, publicó un artículo que es la ética de computacional o de la computación, y él decía que era una disciplina que trata de analizar las implicaciones de las nuevas tecnologías. La siguiente, este, mi trabajo de grado para la maestría en bioética, yo decidí trabajar sobre las TIC y bueno, dentro de la limitación, no traje el título para no ahondar, uno de los objetivos es revisar qué documentos nacionales o internacionales se están generando como una forma de tener entonces regulaciones y aquí le muestro unos resultados parciales. A nivel nacional, el que mencionó la doctora Ponte Sucre, este trabajo de Silva y Espina está relacionado a la gerencia, pero es una ética en la sociedad de la información bien interesante, sobre todo por el año en que surgió, como lo dijo ella. Más adelante, a nivel nacional, tenemos que en la Universidad de los Andes
tiene un documento que llaman Plan de Desarrollo y Crecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y en el año pasado, la Católica hizo un decreto rectoral sobre las políticas generales relacionadas con el uso de la inteligencia artificial en las funciones universitarias. A nivel internacional tenemos documentos tan viejos como del 2004, Ética y Valores Aplicados a la Informática, fíjense en la Escuela de Ingeniería Informática y Sistemas, el documento hacia las sociedades del conocimiento del 2005 y este que fue el que mencionó uno de ustedes del 2021, que son recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial. Y el año pasado, tres editoriales publicaron por primera vez una política editorial de revistas con relación al uso de la inteligencia artificial. La siguiente, porque lo que les comentaba, y esto lo voy a pasar muy rápido, cuando hablamos de derechos de autor e inteligencia artificial, existen sistemas que pueden abordar muchos aspectos de una investigación, pero nos dicen estos autores, sin intervención o participación humana, no son aplicables entonces los derechos de autor, la reproducción es mecánica, el propietario de la inteligencia artificial tendría los derechos de autor, pero lo que se está manejando, y lo englobo aquí como una cápsula, los autores deben divulgar cuando un trabajo incluye material generado eh, por inteligencia artificial. Y nos dice Mujica Sequera, que a la izquierda, que de acuerdo a la declaración de política, las obras creadas por inteligencia artificial aún no pueden ser eh, no pueden tener con derechos de autor, ya que no cumplen con el requisito de la autoría humana. Eso es del año pasado, de manera que seguimos tratando pues de hacer un lecho legal, normativo sobre el uso de estos sistemas. La siguiente. Vancouver también ha tomado posición. El estilo Vancouver, el documento de estilos Vancouver que está vigente es del 2023, pero en enero hicieron una aclaratoria, una modificación, donde dice eso, pues que se debe declarar el uso de inteligencia artificial, en qué área y cómo. Para finalizar, creo, la Ay, perdón, siguiente. se me fue esta. Ajá, bueno, termino es diciendo la tecnología es importante, pero lo único que realmente importa es qué hacemos con ella. Entonces, el debate internacional en torno a la ética de la información debe abordar los aspectos éticos, legales y sociales del uso de las tecnologías de información y comunicación. Y bueno, tenemos trabajo por delante. Eso es lo que les traía. Gracias.